Ya chicos, entonces miren, vamos a rotular primero los reparos óseos de la vértebra. Este es el atlas, ¿cierto? Atlas, este es el axis y aquí vamos a encontrar una vértebra cervical típico. Por la forma que tiene puede ser o C3, C4, C5 no creo, pero es una vértebra cervical típica, ¿ya? De lo que vamos a mostrar de acá, del atlas, fíjense, que el atlas es una vértebra que no presenta cuerpo, ¿cierto? No hay cuerpo. Pero en lugar de ello tiene un arco anterior y este que es el arco posterior. Siempre el arco anterior es la mitad del tamaño del arco posterior, que es más largo. Hacia anterior, este es el tubérculo articular anterior o tubérculo anterior y este es el tubérculo posterior. Ya, entonces tengo arco anterior con su tubérculo anterior, arco posterior con su tubérculo posterior, que me permiten ambos la inserción de los ligamentos longitudinales. Acá se va a insertar el ligamento longitudinal anterior y acá el ligamento longitudinal posterior. Luego tengo a las masas laterales. Estas son las masas laterales, estas grandes que están acá. Cada masa lateral tiene facetas articulares. Estas son las facetas articulares superiores que van a articular con los cóndilos del occipital. Y la misma masa lateral, pero por la cara inferior, tiene acá las facetas articulares inferiores, que tendrían que articular con el axis específicamente a través de las facetas articulares de ese hueso, para formar ahí a la articulación atlantoaxial lateral. No olvidemos que si yo coloco ahí una vértebra, mira, fíjate, las facetas articulares superiores son profundas porque reciben a los cóndilos del occipital. En cambio acá, mira, las facetas articulares inferiores son un poquito más planas. Y es porque tenemos que articular hacia inferior con el axis, ¿ya? Son más bien planos. Luego acá se demuestran los procesos transversos que presentan forámenes transversos para el paso de la arteria y de la vena vertebral. Ahí tengo las características del atlas que no tiene mucho, no hay tantos reparos óseos que identificar. Pero después me voy acá, mira. Esta vértebra que es el axis tiene los siguientes elementos. Este es el cuerpo del axis, un cuerpo que está recibiendo un peso, una carga proveniente del cráneo específicamente. Sobre el cuerpo está este proceso odontoides y ojo que el proceso odontoides tiene un vértice, ese es el vértice del proceso odontoides. Estas son sus caras o márgenes laterales. Esta es su cara posterior y esta es su cara anterior, o sencillamente la superficie posterior y la superficie anterior. Estas superficies o márgenes laterales me van a permitir dar origen a los ligamentos alares, de ahí se originan los ligamentos alares, a diferencia de el vértice, porque ahí se está originando el ligamento apical o el ligamento del vértice del proceso odontoideo. A diferencia de el margen o cara posterior, porque acá vamos a encontrar el paso del ligamento transverso. Aquí se nos va a insertar medianamente las fibras del ligamento transverso. Luego, como cualquier otra vértebra, estos serían sus pedículos. Ahí están las láminas. Este es su proceso espinoso. Lateralmente aquí tengo los procesos transversos y fijarse que este sería el tubérculo anterior y es el tubérculo posterior de los procesos transversos, tubérculo anterior y posterior, y el mismo foramen transverso que me deja pasar a la arteria y vena vertebral. No se olviden que, bueno, este hueso tiene procesos articulares superiores y también dos inferiores, y por sobre cada proceso están las facetas. Esa es la faceta articular superior del proceso articular superior. Estas serían las facetas articulares inferiores de los procesos articulares inferiores. ¿Ya? Ya tengo entonces a esta que es el axis. Pero si me voy a una vértebra, en este caso, saquemos esto, esta vértebra cervical típica, por ejemplo aquí, este es el cuerpo de la vértebra. Y desde el cuerpo se elevan hacia lateral los procesos munciformes. Esos son los procesos munciformes, ese que está ahí y ese. Esos procesos tienen por función limitar los movimientos de rotación y lateroflexión de la cabeza. Y son procesos que, si están ubicados en algunas vértebras, solo están entre C3 a C7, ¿ya? Solamente de C3 a C7, limitando entonces la
lateroflexión y la rotación. Luego acá vemos, mira, otra vez a los procesos transversos, que son bituberculares, porque ahí estaría el tubérculo anterior, ahí estaría el tubérculo posterior. Aquí vemos a los pedículos, mira, ese es un pedículo y este es el otro. Ahí están las láminas. Si estas son las láminas, este es su proceso espinoso, que es bífido bitubercular. Y acá vemos a las facetas articulares superiores, que están en los procesos articulares superiores. Y acá, a diferencia, ahí tendríamos a las facetas articulares inferiores, que están a nivel de los procesos articulares inferiores, ¿ya? El foramen vertebral, como podrán notar, en una vértebra cervical típica, siempre es de aspecto triangular. Siempre adopta una forma de triángulo, al igual que, por ejemplo, las vértebras lumbares. Ya, pero si me voy a las articulaciones, que de hecho me piden en la guía identificar, aquí vamos a ver lo siguiente, mira. Por ejemplo, este primer hueso que tengo acá es el occipital y estos son los cóndilos del hueso occipital. Cuando esos cóndilos se ubican, aquí mira, aquí he grabado, por sobre las masas laterales del atlas, se forma la articulación occipito-atloidea. Occipito-atloidea. Esa articulación es sinovial elipsoidea doble o bicondilia, porque acá son dos los cóndilos del occipital, son dos cóndilos que se están, en el fondo se están montando o se están superponiendo a las masas laterales del atlas. ¿Ya? Occipito, atloidea, sinovial, elipsoidea, doble. Después voy a encontrar, y lo voy a colocar aquí, mira, voy a encontrar, mira, antes de pasar a la otra articulación, mira, ahí están los cóndilos del occipital. Ahí están las masas laterales del atlas. Esto va hacia anterior. Esto tiene que ir ahí, mira. Ahí. Ahí, porque esto es anterior. Este es el arco anterior. Entonces, esto es anterior. Acá estoy hacia posterior. Esto tendría que ir ahí. Tal cual. ¿Ya? Occipito atloidea. Luego, acá coloco a estas dos vértebras de esta manera. Ahí. Y aquí estoy formando dos articulaciones. La articulación atlantoaxoidea media o mediana, y esa que está ahí es la atlantoaxial lateral. Esa que está ahí, el atlantoaxoidea media, es sinovial pivote, porque me permite que, bueno, el atlas pueda realizar movimientos rotacionales sobre el axis. Y a la vez la articulación atlantoaxoidea lateral, esa sea sinovial plana, porque aquí se forman movimientos de deslizamiento. ¿Ya? Ahí tengo entonces las articulaciones entre atlas y axis. Después me voy acá, mira. Puedo observar por una cara anterior que cada uno de los cuerpos vertebrales, mira, cada uno de los cuerpos vertebrales, cervicales, torácicos, lumbares, toda la columna, permitimos que cada cuerpo vertebral articule con el cuerpo vertebral siguiente a través de discos intervertebrales. Como el disco intervertebral está formado por fibrocartílago, que soporta carga, a esa articulación entre los cuerpos vertebrales le llamamos intervertebral. Y a la articulación intervertebral la clasificamos en tipo y subtipo como cartilaginosa sínfisis, ¿cierto? Por la presencia de fibrocartílago en la línea mediana. Pero luego, aquí lo voy a colocar, mira, con un alfiler. Pero luego también vamos a encontrar este tipo de articulación, que si el Vicente más grande el video, lo vamos a poder notar. Mira, ahí. Esa articulación se está formando entre los procesos articulares de las vértebras. Y lo puedo ver aquí, 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 a lo largo de toda la columna vertebral. Esas articulaciones se llaman facetarias o ciguapofisiarias. El término actual es facetaria. Y los movimientos que podemos hacer a través de ellas es el desplazamiento. Así es que también la vamos a clasificar como sinovial plana. En cambio, ¿se acuerdan cuando hablamos de los procesos fusiformes? Dijimos que estaban de C3 a C7. Entonces me voy acá, mira. C1, C2, C3, ahí, de C3 a C7. Esas estructuras que están ahí, mira, esa. Aquí al otro lado también, mira, esa o esa. Son procesos unciformes. Y la articulación entre un proceso unciforme y el otro, ahí,
forman a la articulación uncovertebral. Ahí, uncovertebral. Y esa articulación también la vamos a clasificar como sinovial plana. ¿Ya? Así que esas formas yo tengo de poner las articulaciones a nivel cervical. ¿Estamos? ¿Qué sigue ahora? Usted me dice, ligamento. Ligamento, ya. Para colocar los ligamentos, no deje de grabar porque esto es un continuo. ¿Va aprendiendo, Vicente, sí o no? Ya. Mira, voy a colocar todos los ligamentos primero. Vamos a decir dónde están y después vamos a tratar de articular todos los huesos. Mira, este primer ligamento que voy a colocar en color rojo, porque me parece que es uno de los más importantes, es el ligamento transverso, que al disponerse a nivel vertebral, lo hace originándose entre la cara medial de una masa lateral para insertarse en la cara medial de la otra masa lateral. O sea, como ahora no me quiere funcionar, ahora sí vamos. Eso es como la ley de Murphy, que no quiere funcionar en el minuto. Ya, pero va ahí. Ustedes me entienden, ¿cierto? Va de un lado, ahí. Ya, ahí. Ligamento transverso. Listo. Ahora, lo que tengo que hacer es saber su función. El ligamento transverso, que va de una masa lateral a la otra, está limitando el movimiento de posteriorización del proceso odontoideo. Limita la posteriorización o avance posterior del proceso odontoideo. Ahora, sobre él vamos a colocar a los fascículos longitudinales. Y hay uno que se llama el fascículo longitudinal inferior y hay otro que es el superior. Entonces, el fascículo longitudinal inferior se está originando aquí, mira, en la cara posterior del cuerpo del axis, desde ahí, y asciende para entremezclarse con las fibras del músculo del ligamento transverso. ¿Ya? Ese es el inferior. En cambio, el fascículo longitudinal superior hace esto, mira. Si este es el foramen magno y este es el margen anterior del foramen magno, nos estamos originando ahí, mira, ahí. Margen anterior. No veo. Ahí. Margen anterior del foramen magno. Y desde ahí vamos a descender hasta poder entremezclarnos con las fibras del ligamento transverso. O sea, eso cuando descienda, mira, ahí. Eso cuando descienda se va a ver algo como esto que está acá, ahí. Y ahí se me forma el famoso ligamento cruciforme, que en el fondo es la sumatoria entre el fascículo longitudinal superior, el inferior, más el ligamento transverso. ¿Ya? ¿Qué hace el fascículo longitudinal superior y el inferior? Está limitando los movimientos de flexión de cabeza. Limita los movimientos de flexión. ¿Ya? Ahora, muy distinto es, si yo por otra parte, voy a colocarlo con otro color, coloco unos ligamentos de esta manera, mira. Un ligamento que parta de un margen lateral del proceso odontoides y del otro, como una especie de alitas. ¿Ya? Esos serían los ligamentos alares. Ahí y acá. Ahí se me van a caer. Ahí. Pucha, la lecera. Ya, ahí. Ustedes me entienden. Ligamentos alares, ¿ya? Ustedes me entienden. Ya, pero esos ligamentos, ¿qué hacen? Fíjate, se están originando de los márgenes laterales del proceso odontoides y desde aquí se me insertan acá, mira, ahí Vicente para que lo grabe, ahí, en los márgenes mediales de las porciones condilias o porciones laterales del occipital. Ahí, aquí y acá, ¿ya? Por tanto, los ligamentos alares van a limitar la rotación de la cabeza, van a limitar los movimientos de rotación. Listo. ¿Qué tengo que agregar? Otro ligamento más que lo voy a colocar en color café, que es el ligamento apical o ligamento del vértice del proceso odontoideo. Ese se está originando ahí, en el vértice del proceso odontoides, justamente ahí. Y desde aquí asciende para insertarse aquí en el margen anterior del foramen magno, muy cercano al clivus, en la zona más posterior del clivus. Ese ligamento apical también está limitando los movimientos de flexión de cabeza. ¿Qué tengo que hacer ahora? Mira, sobre todos los ligamentos que ya les he dicho, voy a colocar una membranita.
qué la voy a colocar más aplanada? Porque como es una membrana más delgada, y esa membrana le voy a llamar membrana tectoria. La membrana tectoria también se origina aquí, mira, en el margen anterior del foramen magno. Ahí, Vicente, espérate. Ahí. Margen anterior del foramen magno. Pero por sobre todos los otros ligamentos que ya dijimos, por sobre ellos. Y desde aquí, esa membrana tectoria desciende y se ubica posteriormente al proceso odontoideo hasta finalmente insertarse en la cara posterior del axis, en la cara posterior del cuerpo del axis. Porque ahí lo acabo de dejar, ¿viste? Cara posterior del cuerpo del axis. ¿Qué hace esa membrana luego? Ella se continúa más abajo con la formación del ligamento longitudinal posterior. Y es el ligamento que va pasando posteriormente a todos los cuerpos vertebrales hasta la vértebra coxígea número 1, hasta la cara posterior del cuerpo de la coxígea número 1. Entonces, la membrana tectoria está ayudando a limitar los movimientos de flexión de la cabeza. Limita la flexión. Y bueno, esos son los ligamentos que yo estaba pidiendo. ¿Cuál otro me pide la guía? A ver, usted me dice. El atlantoaxial posterior. Ya, atlantoaxial posterior. Mira cómo tendría que colocarlo. Atlas y axis. Pero dice posterior. Y hay otro que se llama anterior también. Entonces, atlantoaxial anterior. Tendría que colocarlo ahí, mira. Ahí. Entre el atlas y el axis a nivel de la articulación atlantoaxoidea lateral. Ahí. Después tengo el atlantoaxial posterior. Tendría que colocarlo aquí, mira. Le doy la vuelta y entre el atlas y el axis, especialmente a nivel tanto del arco posterior como de la lámina del axis, ahí tendría que colocar el ligamento atlantoaxial posterior o membrana atlantoaxial posterior. ¿Qué sigue ahora? Ligamento espinoso. El interespinoso. Mira cómo tendría que hacerlo. El interespinoso, para colocarlo con un color distinto, el interespinoso tendría que estar entre los procesos espinosos. Aquí, mira. Por ejemplo, entre un proceso espinoso y otro. Entre los márgenes de los procesos espinosos. Interespinoso. Ahí, mira. Entre los procesos espinosos, pero entre sus márgenes. En cambio, después tengo el supraespinoso. No parece. ¿No aparece el supra? Ya, pero para que sepan la diferencia, el supraespinoso va aquí, entre los vértices de los procesos espinosos. Esa es la diferencia entre el interespinoso, que está entre los márgenes, y el supraespinoso, que se tendría que disponer a nivel de los vértices de los procesos espinosos. ¿Ya? Ahora, hay uno que se llama el nucal. Ese sí acá aparece ya. Y el ligamento nucal hace lo siguiente, mira. Como es un ligamento altamente importante en el cuello, es un ligamento que cuando se está originando lo hace desde aquí, mira, de la protuberancia occipital externa, de ahí. Cuando va descendiendo, se sigue insertando ahora en la cresta occipital externa y desde ahí comienza a tomar inserciones en el tubérculo posterior del atlas, proceso espinoso de C2, C3, C4, C5, me faltó plasticina, hasta llegar aquí, mira, hasta el proceso espinoso de C7, ahí. Entonces, protuberancia occipital externa, cresta occipital externa, tubérculo posterior del atlas y todos los procesos espinosos cervicales hasta C7. Cuando este ligamento se inserte, va a limitar los movimientos de flexión cervical, los movimientos de flexión de la cabeza y por tanto la flexión del cuello. ¿Sí? Ahí tenemos entonces. ¿Yo qué puedo hacer el día de la gimcana? Voy a hacerlo así, ¿no? Puedo colocar la plasticina o puedo colocarle aquí. Señale un ligamento que se inserta aquí. ¿Ve? Ahí nucal, pero si lo coloco más abajo, mire ahí. Señale un ligamento que se inserte ahí. El supraespinoso, ¿viste? O bien, al revés, coloco ahí el alfiler, lo coloco ahí. Ahí. Chuta. Casi me mato, espérate. Ahí, es que no quiero enterrarme. Po. Ahí. Ah, Dios mío, ya con esto nomás. Ahí, ahí. ¿Qué ligamento se inserta aquí? En la cara medial el alar, ¿viste? El alar. Y aquí en el margen anterior, tengo hartas opciones. Po.
el apical, la membrana tectoria, el longitudinal superior. ¿Ya? Para que tengamos ese tipo de... Ya, estamos listos con eso. Eso sería entonces ligamentos y articulaciones. Pare nomás, Vicente.